Amén, gloria es el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Le damos gracias a nuestro Dios, amén, por permitirnos una vez más compartir la hermosa palabra del Señor. Dios ha sido más que bueno. Hasta el día de hoy hemos visto el cuidado de nuestro Dios, amén. Así que yo sé que los tiempos son duros, son difíciles, amén, pero hasta este momento, amados hermanos, el Señor nos ha guardado, amén, en tiempos difíciles. Así que sea usted bienvenido. Este es su programa Santidad a Jehová. Hoy es jueves, un día, amén, que normalmente compartimos la palabra del Señor, amén. Así que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando, que se van a conectar posteriormente. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Saludamos a toda la iglesia de Dios, Manantial de Vida, juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Primeramente, pues vamos a hacer una oración para que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Así que, Padre Santo, Padre bueno, en esta hermosa hora, mi Señor, te damos gracias, Dios mío, por este hermoso momento, Señor, que tú nos permites, Señor amado, Dios mío, estar ante tu presencia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que sea usted, Dios mío, bendiciendo este momento, Señor, que sea usted, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted, Dios mío, bendiciendo a mis hermanos, Señor, bendiciendo sus hogares, sus familias, Señor. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos una vez más poder compartir esta hermosa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Si usted tiene su Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, amén. El libro del Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 6. Amén. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que están ahí con su familia. A lo mejor usted está cenando, a lo mejor usted está llegando ahí a su casa. Amén. Que el Señor le bendiga de una manera especial allá donde usted está. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Amén. Estoy muy contenta, muy alegre, porque el Señor una vez más nos permite, amén, compartir esta maravillosa palabra. Así que vamos a estar hablando bajo el tema: no se turbe vuestro corazón, amén. No se turbe vuestro corazón. Yo creo que esta palabra en medio de estos tiempos tan difíciles es una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que nos anima a seguir perseverando, que nos anima a seguir hacia adelante, amén, porque nosotros hemos creído en un Dios maravilloso, en un Dios de amor, en un Dios de paz,
en un Dios que no se ha olvidado de nosotros, amén. Y en este evangelio del libro de Juan, amén, mientras el evangelio según San Lucas, amén, nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, este evangelio maravilloso nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, amén, y enfatiza la relación de Jesús con el Padre. A medida de que Jesús enseña, de que Jesús sana, ora y ministra, amén, Jesús refleja, por así decir, el amor del Padre hacia aquellos a los cuales Jesús sanaba, a los cuales Jesús ministraba, amén. Y así que yo creo que los milagros mencionados en este libro del Evangelio según San Juan, yo creo que usted ha leído los diversos milagros, amén, que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hizo muchos, pero dice la palabra del Señor que si aún se escribiera todo lo que Jesús hizo, dice la palabra, amén, que no cabrían todos los libros en este mundo, amén. Y esta palabra la cual se nos ha sido escrita, amén, dice la palabra que es escrita por hombres, pero es una inspiración de Dios, por tanto es palabra de Dios, amén. Y dice la palabra del Señor en los milagros que nos refleja este evangelio, aquel momento cuando en las bodas de Canaán, cuando se acaba el vino y el Señor convierte el agua maravillosamente en vino, amén. Y aquel milagro también de igual manera cuando el Señor que le seguían, amén. Y aun cuando Jesús camina sobre el agua, mucha gente camina en el agua, pero Jesús caminó sobre el agua y muchos milagros más, amén. Pero en este tiempo en la cual estamos, en el capítulo 14, dice la palabra del Señor, amén. Y si vamos al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta del capítulo 13 al capítulo 17, que Jesús en ese tiempo prepara a sus discípulos para la traición que Judas Iscariote le iba a hacer, por así decirlo, que estaba en el propósito de Dios, amén. Y si eso no estuviera en el propósito de Dios, yo creo que el Señor se habría valido, amén, a lo mejor de otra manera, pero el propósito del Señor era que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en la manera en la cual nos refleja la palabra del Señor. Así que Jesús estaba preparando ahí a sus discípulos desde el capítulo 13. Si usted va al capítulo 13, la palabra del Señor nos enseña que Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús anuncia la traición de Judas y aún Dios ahí da un nuevo mandamiento, amén. Y aquí en el capítulo 14, Jesús dice, en el título de mi Biblia dice, Jesús, el camino al Padre, amén. Entonces dice la palabra del Señor y Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. La palabra turbar lo hemos mencionado en los diferentes temas que el Señor nos ha hablado. La palabra turbar quiere decir alterar o conmover el estado o curso natural de una cosa. Amén. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no se angustien, confíen en Dios, confíen en mí como Jesús. Amén. Y había una razón por la cual los apóstoles del Señor, amén, los discípulos del Señor,
había suficientes razones para que ellos de alguna forma se turbaran, se preocuparan, amén, porque en los momentos que ellos iban a vivir posteriormente, amén, el ver a su maestro, al ver a Dios, a Jesús, en aquellos 3 días estaba por 3 años de ministerio que estaban por terminar, amén. Los 3 años de ministerio en los que ellos caminaron con el Señor, caminaron con Él y vieron las enseñanzas que salían de la boca de nuestro Dios, amén. De aquellos milagros, de aquellos prodigios, de aquellas sanaciones que el Señor levantaba a los paralíticos, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, amén. Y ahora en estos momentos Jesús, amén, iba a ser arrestado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Judas Iscariote pues le iba a entregar. Por eso dice la palabra del Señor, y Jesús prepara, por algún así decirlo, prepara sus corazones para ese momento en la que ellos iban a estar. Por lo tanto, ese momento difícil que ellos iban a pasar era un momento o un tiempo, por así decirlo, momentáneo. No era una prueba, una dificultad que iba a permanecer para siempre. Por eso Jesús les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les está diciendo que allá en la casa de mi Padre, sin duda, Jesús está hablando del cielo. Amén. Donde está Dios, ese es el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. Por eso Él dice que allá donde nuestro Padre Celestial está, hay muchas moradas. En el griego significa o se traduce como mansiones. Y es algo que nuestros ojos naturales no lo han visto. Podemos ver aquellos lugares majestuosos, amén, en los diferentes países a donde la economía es suficientemente buena y tienen, por lo tanto, pues los lujos necesarios, amén, para edificar a lo mejor una residencia, una mansión que podamos decir que es muy lujosa. Pero nada de eso se compara a lo que el Señor fue a preparar. ¿Por qué? Porque Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta palabra, amén, a pesar de que ya tiene más de 2000 años, amén, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es una palabra vigente. Es una palabra que no pasa de moda, que esta palabra siempre trae buenas nuevas a aquel que lo necesita. Aquel que está angustiado, pues nosotros le podemos decir, mira, no te preocupes, Cristo viene pronto. Lo único que tienen que hacer, ¿verdad?, es aceptar al Señor en su corazón. ¿Para qué? Para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y así mismo, amén, pueda haber una morada para ellos. Vamos a ver, amados hermanos, ¿para quiénes son las moradas? Las moradas son para todos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella iglesia que ha sido lavada, que ha sido limpiada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice la palabra del Señor, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Vamos a leer una palabra del Señor en el libro de los Efesios. Amén. Si usted tiene su Biblia, amén, yo le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de los Efesios. En el capítulo 2, en el versículo 19, dice la palabra:
Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. No somos, amados hermanos, cualquier familia. Amén. Yo creo que la familia más renombrada, con el apellido más renombrado, se pueda sentir orgullosa de que pertenece a tal familia. Amén. Pero nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos una familia en Cristo. Amén. Que tenemos a un mismo Padre, que tenemos a un mismo Salvador. Amén. Y dice la palabra del Señor también en el libro de los Hebreos, en su capítulo 13, en su versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aleluya. Yo creo que todos nosotros estamos en esta carrera. Amén. Todos nosotros estamos en esa carrera de llegar hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo no sé si usted ha escuchado, amén, muchas de las veces nosotros como hijos de Dios, he escuchado a muchas hermanas, hermanos que dicen: no importa que Dios no me dé un lugar, una mansión, un cuarto por ahí, o que Dios no, o que Dios me ponga en el último lugar, pero yo quiero estar ahí. En el Señor, amados hermanos, nada se pierde. Estando en Cristo, nada se pierde. ¿Por qué? Porque todos estamos en este camino y unos puedan estar más adelantados que otros. Pero en el Señor, amados hermanos, todos ganamos. No es como en el mundo secular, amén, que los que hacen deportes, todos ellos se preparan para ir a tal evento. Y el que gana es el primero, el segundo y el tercer lugar, y pues ya de ahí los demás pierden. Solamente hay un premio para ese primer lugar, para ese segundo lugar y para ese tercer lugar. Pero en el Señor las cosas no son así, sino que en el Señor todo aquel que camina en Él, todo aquel que llega hacia esa meta que es nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que llega, todo aquel gana. Todos aquellos que caminan, que han puesto su confianza en el Señor, que han puesto su amor en el Señor. Amén. Gana. Y es algo tan maravilloso, amados hermanos, que podemos encontrar en nuestro Dios. Y dice en el versículo 3 que acabamos de leer: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amados hermanos, Cristo viene pronto. Tan cierto como cuando el Señor ascendió al cielo, es tan cierto que el Señor viene pronto. Amén. Y esa promesa, a pesar de que muchos las ven por tardanza, amén, el Señor tiene su tiempo. Y si el Señor no ha llegado hasta el día de hoy, amados hermanos, créame, gloria sea el nombre del Señor, que está esperando a aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de estar inscritos su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de misericordia, y aún el Señor aún mismo está esperando el despertar de la iglesia, porque una gran parte de la iglesia duerme. No podemos decir
que toda la iglesia duerme, porque hay muchos que amamos la venida del Señor y hay muchos que nos estamos preparando, estamos preparados. Amén. Y siempre y todos los días nos ponemos a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que posiblemente hoy, en esta noche, mañana, pasado mañana, no lo sabemos, el Señor pueda venir. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estemos preparados. ¿Por qué? Porque esa es una oportunidad, amados hermanos, que no va a regresar. Una oportunidad más que no se nos va a presentar. Y nosotros vamos a querer desear esa oportunidad y nosotros ya no la vamos a tener. Así que esta es nuestra oportunidad de nosotros prepararnos, de ponernos a cuentas con el Señor e irnos con Él en el arrebatamiento. Amén. Esa es una palabra de esperanza para todos nosotros. El Señor dice, y os tomaré a mí mismo. Dice la palabra del Señor. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis. Hermanos, Cristo nos ama. Sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, una y otra vez hemos escuchado que el Señor nos ama y hemos recetado muchas veces Juan 3:16 y nosotros lo podemos saber de memoria, que Dios es amor y que Dios dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino para que todos vengamos al arrepentimiento. Pero cuando vemos el libro de Juan, amados hermanos, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo en el libro de Juan y en toda la palabra, pero en el libro de Juan presenta a Dios, a Jesús, como el Hijo de Dios. Y es un evangelio que presenta el amor de Dios a plenitud. Y en diferentes versos, amén, en diferentes circunstancias, el Señor nos habla de su amor incondicional para nosotros. Cuando usted ama a una persona, usted lo va a esperar. Amén. Y podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Aquellos jovencitos, podamos decir un noviazgo, que a lo mejor está a la distancia. La novia, ¿verdad?, puede estar aquí en esta nación y el novio puede estar hasta el otro lado del mundo. Pero cuando hay amor, hay una comunicación. A lo mejor es por carta, a lo mejor es por teléfono, pero ya con estos medios que tenemos en estos tiempos, por diferentes maneras, puede haber una comunicación. Pero cuando hay un amor de verdad, yo estoy muy segura que ese noviazgo, esa pareja, amén, va a tratar de comunicarse a como de manera. ¿Por qué? Porque ellos se aman y porque están esperando escuchar su voz, escuchar a lo mejor que lo quiere. Pero si nos damos cuenta, amén, aquí hay una promesa de Dios para nosotros como su iglesia. Porque el Señor dice, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Para que veamos el amor de Dios. El primero, dice la palabra del Señor, hace la promesa, amén, de que allá donde nuestro Padre está, hay muchas moradas, hay muchas mansiones para cada uno de nosotros. Pero en los versos más adelante, en el verso que acabamos de leer, en el verso 3, el Señor dice,
Yo voy a venir y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también puedan estar. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 4. Dice la palabra del Señor, y sabéis a dónde voy. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás dijo algo muy importante que a lo mejor ellos no lo comprendían a plenitud y ahora nosotros lo podemos comprender de alguna forma a plenitud. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Mas Tomás dijo algo muy importante. No sabemos a dónde vas. Es una pregunta, amén, que podíamos decir, ¿por qué le pregunta? Si en el verso 36, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, lo vamos a leer para que podamos mencionar este versículo 5 del capítulo 14. Entonces vamos a ir al 36 del capítulo 13 y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces, pues usted ya sabe que el Señor le dice que antes de que el gallo cante, amén, Pedro lo negará 3 veces. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro que donde Jesús iba a ir, ellos no podían ir en ese momento, pero después irán. Entonces en este versículo 5, Tomás le dice al Señor y le hace una pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Ahora, Jesús no solamente nos presenta el camino, sino que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y yo creo que en este evangelio de Juan hay 7 afirmaciones por lo menos de que Jesús dice, yo soy. Amén. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Y en el capítulo 15, Él dice, yo soy la vid verdadera. Aleluya. Vemos nuevamente que Jesús dice, yo soy el camino. El que estaba frente a ellos, delante de ellos, amén. No solamente íbamos, no es que nosotros vamos a pisar a Jesús y es un camino posiblemente material, el cual nosotros podemos caminar, no. Sino que espiritualmente Jesús es el camino, aquel camino que nos lleva al Padre. ¿Por qué? Porque por medio de ese sacrificio maravilloso, amén, Él nos reconcilió con Dios, con el Padre. Y ahora podemos nosotros acercarnos ante el trono de su gracia, amén, por medio de ese sacrificio puro, perfecto, amén. Y le damos a Dios gracias. ¿Por qué? Porque nosotros como gentiles, nosotros no estábamos, amén, posiblemente para los judíos en el plan de salvación. Pero como Dios es Dios, como Dios es soberano y como nosotros somos creación de Dios, amén, y el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza y tomó su tiempo para hacernos, amén, con sus manos. Entonces Jesús dijo, ellos también son mi creación.
Ellos también cuentan, ellos también valen. Y ahora por medio de ese sacrificio, no solamente vino a morir por todos los judíos, los israelitas, sino que ahora entramos en el plan de salvación todos nosotros, llámese del color de la lengua que sea. Ahora nosotros podemos tener un lugar allá en el cielo. Por medio de ese sacrificio podemos nosotros ahora un día participar del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de volar a los cielos, amén, y ser transformados por medio de ese sacrificio, aleluya, que nosotros, amados hermanos, que nuestro Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Es algo que no lo vamos a encontrar en ninguna iglesia, en ninguna denominación. Solamente lo vamos a encontrar en Jesús. Amén. Dice Jesús, Él es el camino, Él es la verdad. Él dice, Él es la verdad y dice, y la vida. Amén. Desde las plantas, desde los animales, hasta nosotros mismos, el Señor nos ha dado la vida. ¿Por qué? Por misericordia, no porque nosotros lo hayamos merecido. Hoy nos levantamos, pudimos abrir nuestros ojos, pudimos respirar aire. ¿Por qué? Por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y es algo maravilloso, y Dios no solamente se queda ahí, sino que Dios mismo quiere dar vida eterna a todo aquel que quiera venir, a todo aquel que quiera aceptar a nuestro Dios. Dios está dispuesto a darle vida eterna. El mundo, la medicina, los médicos nos pueden desahuciar físicamente por alguna enfermedad, pero Dios es el que nos da vida, y si a Dios le place sanarnos, el Señor en su amor, en su misericordia, el Señor va a hacer su obra en nosotros y nos va a sanar de la enfermedad que sea, llámese como se llame aquella enfermedad. El Señor está dispuesto a darnos vida. Pero más que una vida física, el Señor quiere darnos una vida eterna. Amén. Para que se cumpla su palabra en nosotros, para que nosotros seamos partícipes. Amén. Allá en el reino de los cielos, juntamente con Él. Aleluya. Así que dice la palabra del Señor en el versículo 15. Vamos a ir al versículo 15. Del libro en ese mismo libro, en su capítulo 14. Y hay una promesa muy bonita en la cual usted puede leer en su Biblia. Amén. Dice, la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, amén, para que esté con vosotros para siempre. Jesús era el consolador, y podemos verlo, amados hermanos, a través de los años de ministerio, de los 3 años de ministerio, de cómo Él confortó a muchos corazones. Era la consolación en carne y hueso. Ahora usted se recordará, por ejemplo, en aquel milagro cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y dice la palabra que él se encontró con esa viuda con la multitud. Y dice la palabra que Jesús se conmovió. Esa mujer, amén, era lo único que tenía porque ella era viuda y era su único hijo. En otras palabras, ella prácticamente estaba sola. Pero Jesús mismo se compadeció de ella. Y dice la palabra que resucitó a aquel joven.
era la consolación presente, física, delante de aquella mujer. ¿Y a cuántos corazones Jesús ha consolado en momentos difíciles? En momentos de dificultad, en momentos cuando nosotros no encontramos un consuelo. El Señor ha estado ahí para consolarnos, para fortalecer nuestra vida, nuestro corazón. Es algo tan maravilloso que solamente Dios puede hacer. Por eso Jesús dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea que nosotros, cuando Jesús ascendiera a los cielos, amén, el Señor no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él nos iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra consolador se traduce en el vocablo griego parakletos, que literalmente quiere decir alguien llamado al lado para ayudar. Es una palabra que significa y que se puede definir como consolador, fortalecedor, ayudador, abogado, amigo. Jesús promete enviar a otro consolador y ese es el Espíritu Santo, que Él nos guiará, nos enseñará a tomar decisiones, amén, difíciles. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. Así que no vamos a estar solos. Y aún dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros con gemidos indescriptibles por nosotros. Entonces, mientras nosotros estamos aquí y aún tenemos comunión con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, amén, aún el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por nosotros, amén. Dice la palabra del Señor. Amén. En el versículo, gloria sea el nombre del Señor. En Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, en su versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Si usted ama al Señor, yo sé que usted va a querer estar ahí con Él. Yo no sé cuántos aman al Señor. Y el Señor, amados hermanos, nos ama, nos ha dejado dos regalos maravillosos. Puedo decir más, pero en este momento vamos a nombrar dos regalos maravillosos. Y lo vamos a leer en el versículo 26, amén. Vamos a leer esos dos regalos maravillosos que el Señor nos ha dejado, para que veamos cuánto Dios nos ama. Y dice en el versículo 26 de ese mismo capítulo de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, amén,
es un regalo de Dios. Pero también nos ha dejado otro regalo que está en el versículo 27 y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otro regalo es la paz de Dios. Y nuevamente Jesús vuelve a decir: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo creo que en estos momentos difíciles en los cuales nosotros podemos ver, ¿verdad?, en esta situación que todos conocemos, y esta situación de este virus se conoce a nivel mundial. Yo creo que en todos los rincones de este mundo se ha escuchado de este virus. Y podemos ver y podemos decir a lo mejor que está pasando, y muchos se pueden confiar con que ya está pasando el peligro. Pero cuando vemos que a lo mejor está pasando el peligro, viene algo más fuerte. Y a veces nosotros nos confiamos en lo que nuestros ojos ven. Pero Dios, como Dios es soberano, el Señor es fiel a su palabra y el Señor no miente. Y esa palabra que el Señor ha dejado es veraz. Y en el capítulo 24 de Mateo, la palabra del Señor habla de todo lo que va a acontecer antes, en los tiempos señalados, cuando nuestro Dios venga por su iglesia. Y el Señor ha hablado sobre las pestes, sobre los terremotos, sobre el hambre. Y todo eso se tiene que cumplir paso a paso en el tiempo de Dios. Y nosotros podemos ver, amados hermanos, que los gobiernos, las naciones, tratan de negociar con una paz que el hombre da. Y podemos ver de alguna forma que cuando hay una campaña política, cuando alguien se presenta al pueblo, a los ciudadanos, como el futuro candidato a la presidencia, lo que hacen es prometer algo que ellos mismos saben que no van a cumplir, porque muchas de las veces es algo imposible de cumplir. Y por ejemplo, en algunos países donde la delincuencia es totalmente peligrosa, que se sale del control de las autoridades. Y los políticos puedan decir y puedan prometer que va a regresar la paz, que la delincuencia se va a acabar, que las muertes se van a acabar, que la maldad en esa área se va a acabar. Pero son palabras de hombres, son palabras, podemos decirlo así, mentirosas, porque sabemos que la verdadera paz solamente la da Dios en tiempos difíciles. Y allá donde hubo esa explosión, a donde muchos han visto las noticias, si no mal recuerdo es en el Líbano, y si no, pues usted me disculpa. Pero al parecer esa explosión, ¿verdad?, dejó muchos muertos. Más que las pérdidas materiales de casas, de autos, de negocios, son las pérdidas humanas. ¿Cuántos niños, cuántas madres o padres o familias completas habrán muerto en ese lugar? Y es un momento tan difícil en la que solamente Dios puede traer paz a ese corazón adolorido, a ese corazón que llora por un hijo, por una hija, por un padre, por una madre, por un hermano, por aquel familiar que ha perdido. Solamente es el amor de Dios y es la paz de Dios que va a llegar a ese corazón. Cuando vemos que Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón,
Jesús sabía esos momentos tan difíciles por los cuales ellos iban a pasar. No era cualquier momento. Era un momento muy difícil. Jesús en su soberanía, amén, Él sabía todo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Él amaba a sus discípulos. Él oraba por ellos. Por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor les da el Espíritu Santo, les da esa promesa, pero también el Señor les da la paz. Él les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que el mundo da solamente es una paz pasajera. No es una paz permanente que esté ahí. Sino que en cualquier momento esa paz puede acabar. Por eso Dios dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Promesa de nuestro Dios. Es promesa de nuestro Dios sin duda para nosotros los hijos de Dios. Así que si usted, amados hermanos, usted y yo, hasta este día no hemos caminado como Dios ha querido. El Señor es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El Señor es un Dios de oportunidades. Y mientras las puertas de la gracia estén abiertas, el Señor va a estar dispuesto a perdonar todos sus pecados. Todos somos pecadores y todos necesitamos que Dios nos perdone. Pero necesitamos nosotros mismos reconocerlo. Así que vamos a estar orando en este momento, amén. Le damos gracias a nuestro Dios por este hermoso momento en la cual el Señor, amados hermanos, nos permite compartir una vez más la palabra del Señor, amén. Vamos a estar orando por algunas peticiones en las cuales nos han hecho llegar. Vamos a orar por Crescencia Mendoza Juárez, amén. Ella está enfermita. Y también por Iris Rodríguez, que también a ella la operaron de cáncer. Ella está en Puerto Rico, amén. Y Crescencia, ella está en Puebla, amén. Así que si usted tiene una petición de oración, yo le invito a que usted la deje ahí en los comentarios. Vamos a estar orando por estas peticiones. Yo sé que usted ama la oración y que usted se va a unir juntamente conmigo para orar por estas vidas. Amén. Que el Señor se mueva a misericordia, que el Señor haga su obra en cada una de ellas. Amén. Así que, primeramente, quiero hacerle la invitación, si hubiese algún amigo, alguna amiga que quisiera aceptar al Señor en su corazón, yo te invito a que levantes tus manos, tu voz, y tú puedas decirle ahí donde tú estás: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, límpiame. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Creo que tú eres Dios. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús.